A ver, si pensamos en el Vaticano, lo primero que se viene a la mente es, claro, un centro de fe, el corazón espiritual para más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Pero hay otra historia. Una que se esconde detrás de esos muros de la Santa Sede. Es una historia de poder geopolítico, de diplomacia que se maneja en secreto y de una influencia que, bueno, ha ayudado a moldear el curso de la historia mundial. Así que vamos a sumergirnos en este tema. Y bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Guía espiritual o superpotencia política? O quizás las dos cosas a la vez. ¿Cómo es que una institución religiosa llega a convertirse en un jugador tan, pero tan importante en el escenario mundial? Si uno mira los archivos, se encuentra con una dualidad fascinante. Una donde la fe y el poder, pues parece que siempre han caminado de la mano. Ok, para entender cómo llegaron a tener el poder que tienen hoy, hay que viajar un poco al pasado. Y ojo, no estamos hablando de un poder de ejércitos o de conquistar territorios como los imperios de antes. No, esto es algo distinto. Es la construcción de una influencia a nivel global, pero hecha, digamos, ladrillo a ladrillo. ¿Y cuáles son esos ladrillos? La fe, una organización increíblemente sólida y, claro, cuando hizo falta, una política muy pragmática. Miren esta línea de tiempo. Es clave. Fíjense. Entre los siglos XIX y XX, papas como Pío IX y León XIII no solo se dedicaron a guiar a la Iglesia, la expandieron por todo el planeta. Luego llega Benedicto XV y en plena Primera Guerra Mundial se da cuenta de algo fundamental. La diplomacia es vital para sobrevivir. Y después, Pío XI sigue con esa misma línea, llevando la influencia de la Iglesia a África, a Asia. O sea, esto no fue casualidad, para nada. Fue una estrategia muy bien pensada. Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, aquí hay un número que lo dice todo. 506. 506. Ese es el número de nuevas diócesis y vicariatos que se crearon solo bajo los papados de Pío IX y León XIII. Pero lo más interesante no es el número en sí, sino lo que representa. Piénsenlo. Cada uno de esos nuevos obispados era como un puesto de avanzada, un nuevo centro de influencia, no solo religiosa, sino también política y social, en los rincones más lejanos del planeta. Bueno, ahora damos un salto al siglo XX. Acaba la Segunda Guerra Mundial y el Vaticano se encuentra de frente con lo que consideraba una amenaza mortal, una amenaza existencial, el comunismo. Y el primer gran campo de batalla, el más importante de todos, estaba literalmente en su propio patio trasero, Italia. El escenario era este, y la elección parecía bastante clara. Por un lado, estaba el Partido Comunista Italiano, que, para que se hagan una idea, veía a Stalin como un héroe. Y por el otro, los demócratas cristianos. El Vaticano, pues, no lo dudó ni un segundo. Puso todo su peso detrás de la democracia cristiana, movilizando al clero, a la Acción Católica, que era su brazo laico, muy influyente. Y ojo, que no estaban solos en esto. La CIA también se metió, aportando fondos y ayudando a darle forma al mensaje político para frenar al comunismo. Y miren, esto no es una especulación o un rumor. Esta cita que ven aquí sale directo de un informe de la CIA de 1948. Esto nos deja ver el nivel de preocupación que había en las más altas esferas del Vaticano. Es que, para el Papa Pío XII, la idea de un gobierno comunista en Italia no era un simple problema político. No, era una catástrofe, una que había que evitar como fuera. Y aquí la historia se pone mucho más oscura. Vamos a entrar ahora en uno de los capítulos más polémicos y controvertidos del Vaticano. Terminó la guerra, el mundo entero clamaba por justicia, pero al mismo tiempo, algunos de los peores criminales de guerra nazis encontraron cómo escapar. Y lo que sugieren los documentos es que varias de esas rutas de escape pasaban increíblemente por Roma. El concepto clave para entender esto es rat lines. Así se les conocía, como las rutas de las ratas. ¿Qué eran? Pues básicamente redes de escape muy bien organizadas para ayudar a nazis y a otros criminales fascistas a salir de Europa. Y el destino final, muchas veces, un refugio seguro en Sudamérica, bien lejos de la justicia internacional. Y no estamos hablando de criminales de poca monta. Para nada. Hablamos de nombres como Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. O Alois Brunner, responsable de la deportación de 140.000 judíos. Franz Stangl, el comandante del campo de exterminio de Treblinka. La verdad es que la lista pone los pelos de punta. Y lo que indican las fuentes es que todos ellos usaron rutas que, presuntamente, recibieron ayuda de ciertos elementos dentro de la propia iglesia. Esta tabla nos muestra quiénes habrían sido los facilitadores clave. Nombres como el obispo Alois Hudal o el sacerdote Krunoslav Draganovich.
La acusación es que ellos, operando desde instituciones de la Iglesia en Roma, habrían proporcionado refugio, papeles falsos y todos los contactos que hacían falta para que estos criminales de guerra simplemente se esfumaran. Bien, dejamos atrás los años justo después de la guerra y entramos en un mundo completamente nuevo. Un mundo partido en dos, dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para el Vaticano esto significó tener que aprender a navegar en aguas muy distintas. Requería una diplomacia mucho más sofisticada, adaptarse a un juego geopolítico con reglas totalmente nuevas. Y esta parte de aquí ilustra perfectamente esa nueva estrategia. Miren el caso de Jerusalén. El Vaticano no hizo una sola cosa. No, jugó en varios frentes a la vez. Por un lado, presionaba en las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, actuaba directamente en el terreno, con su delegado apostólico. Y para rematar, ejercía presión sobre los gobiernos de Washington y Londres. O sea, un enfoque por todos lados, totalmente coordinado. Durante el papado de Pío XII, la política era de confrontación total. Su escudo, de alguna manera, simboliza esa era de condena inflexible al comunismo. Para él no había grises, no había espacio para el diálogo. Era una lucha ideológica a muerte contra lo que él llamaba el comunismo ateo. Pero de repente, todo empezó a cambiar, y de una forma drástica. Esta cita del Papa Juan XXIII de su famosa encíclica Pacem in Terris, de verdad que marca un antes y un después. De la noche a la mañana, el lenguaje del Vaticano cambió. Ya no era solo de condena, sino que empezó a hablar de derechos humanos universales. Y esto, claro, abrió la puerta a una diplomacia completamente diferente. A esta nueva política se la conoció como la Ostpolitik, y fue en su momento revolucionaria, porque en lugar de solo confrontar, el Vaticano empezó a hablar, a buscar un acercamiento, con mucha cautela, pero un acercamiento al fin, con los gobiernos comunistas del bloque del Este. Fue un giro súper pragmático que, la verdad, dejó a muchos con la boca abierta, tanto amigos como enemigos, y redefinió por completo el papel de la Santa Sede en la Guerra Fría. Y esto, inevitablemente, nos lleva a Juan Pablo II. Claro, él era polaco, así que entendía el comunismo desde adentro, lo había vivido en carne propia. Con él, la Ostpolitik llegaría a su punto más alto, y todo culminaría en una relación, fascinante y muy compleja con el último líder de la Unión Soviética. Ese encuentro en 1989 fue histórico, no hay otra palabra. Por un lado, Gorbachov, en plena perestroika, hablaba de la necesidad de valores humanos universales. Y Juan Pablo II, por su lado, insistía en su visión de una Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales. Fíjense, sus intereses eran distintos, pero de alguna forma convergieron en un momento absolutamente clave. Y esa convergencia ayudó sin duda a acelerar el fin de la Guerra Fría. Entonces, cuando uno mira todo esto en perspectiva, empieza a ver un patrón, ¿verdad? Se ve una historia súper compleja, la de una institución que ha sabido manejar con una maestría increíble 3 elementos: la fe, el poder y el secreto. Y con esa mezcla ha logrado mantener su influencia siglo tras siglo. Aquí, en resumen, está la clave de todo. El Vaticano es las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, es la guía espiritual de miles de millones de personas, pero también es un Estado soberano, con sus propios diplomáticos, su inteligencia, su banco. Es una fuerza ideológica que se enfrentó al comunismo, pero que también ha negociado con dictaduras. Y al final del día, es una autoridad moral que tiene que saber moverse en las aguas, a menudo muy turbias, de la geopolítica mundial. Y con todo esto, nos queda una pregunta flotando en el aire. En una era como la nuestra, con alianzas que cambian de un día para otro y desafíos completamente nuevos, ¿cómo va a evolucionar ese poder secreto del Vaticano? La forma en que decidan usar esa mezcla única de fe e influencia política no solo va a definir su propio futuro, sino que muy probablemente seguirá moldeando de una forma u otra el curso de nuestro mundo.